Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Nos metemos de lleno en un tema que está, bueno, en todas partes en el mundo empresarial. La inteligencia artificial y cómo está cambiando el liderazgo. Parece que hay como una fiebre por la IA entre los CEOs, ¿no es cierto? Las cifras son impactantes. Sí, totalmente. Un estudio de Forbes dice que el 87% cree que los beneficios superan los riesgos. Y fíjate, para mediados de 2023, 3 de cada 4 ya habían usado ChatGPT. Es una velocidad de adopción impresionante, la verdad. Y refleja una mezcla, ¿no? Por un lado, optimismo por lo que se puede lograr y por otro, seamos sinceros, bastante presión por no quedarse atrás. El famoso FOMO, pero a nivel estratégico. Precisamente. El miedo a quedar fuera de juego. Así que hoy, justamente, vamos a desglosar cómo los líderes pueden navegar este nuevo escenario. Exploraremos el potencial enorme de la IA para decidir mejor, pero ojo, también sus trampas, sus peligros. Exacto. Nos basamos en análisis de expertos, encuestas ejecutivos, guías prácticas, todo enfocado en esa intersección entre IA y liderazgo. Y la meta, creo, es clara. Entender bien a fondo las fortalezas y debilidades de la IA cuando la usa un líder. Y, algo crucial, definir cómo interactuar con estas herramientas de forma inteligente, crítica. Se trata de sacarle el jugo, pero minimizando riesgos como el sesgo o esas alucinaciones de la IA, ¿no? Esas respuestas que suenan bien, pero no tienen base. Queremos entender qué pasa cuando un CEO realmente domina esta interacción. Excelente plan. Entonces, empecemos por ahí, por el principio. ¿Qué es lo que alimenta tanto entusiasmo? Mencionabas la presión competitiva. Sin duda, el miedo a volverse obsoleto es un motor fuerte. Hay encuestas, como una de Accenture que citaba Forbes, que dicen que un 75% de los ejecutivos teme que su empresa desaparezca si no logran escalar la IA pronto. Es fuerte. Pero más allá del miedo están los beneficios, ¿no? Beneficios muy concretos, muy atractivos que la IA sí promete a los líderes. Hablemos de eso, de lo tangible. ¿Qué capacidades específicas de la IA son las que realmente atraen a la alta dirección? Mira, podemos agruparlos como en 3 grandes áreas. Primero, y quizás lo más transformador, es la mejora radical en tomar decisiones estratégicas. La capacidad de la IA para procesar y analizar cantidades enormes de datos estructurados, no estructurados, a una velocidad que nos supera por mucho. Varias fuentes, plataformas de análisis, papers académicos, todos coinciden. Esto cambia las reglas del juego. O sea, estamos hablando de tener una visión mucho más clara, más rápida de qué está pasando. Exactamente. Permite sacar insights, detectar tendencias casi en tiempo real, algo impensable hace poco. Pero va más allá de solo describir, entramos en el análisis predictivo. La IA, usando técnicas como árboles de decisión, redes neuronales, que aprenden de datos históricos, puede anticipar tendencias de mercado, identificar riesgos operativos que estaban ocultos, predecir cómo se van a comportar los clientes, incluso proyectar resultados financieros, cada vez con más sofisticación. Eso le da a los líderes una capacidad de anticipación que antes era más intuición o análisis limitados, ¿no? Correcto. Y además ofrece herramientas para planificar escenarios, hacer simulaciones. Fuentes como WCR Leaders o iBuyEMD destacan cómo los líderes pueden probar distintas estrategias en entornos virtuales, evaluar resultados, riesgos, sin consecuencias reales. Es como tener un laboratorio estratégico personal. Fascinante. Sí, desde el punto de vista estratégico. Pero la IA también promete mucho en el día a día, en lo operativo, ¿verdad? Hablemos de productividad. Absolutamente. Ese es el segundo gran pilar, el aumento de la productividad y la eficiencia. La IA es excepcionalmente buena automatizando tareas rutinarias, repetitivas, que consumen mucho tiempo directivo. Piensa en recopilar datos iniciales, análisis preliminares, gestionar agendas complejas, hasta redactar borradores de comunicaciones. Esto, como señalan varios análisis, libera tiempo valiosísimo para que los CEOs y sus equipos se enfoquen en lo estratégico, en decisiones complejas, en la interacción humana. Y el impacto económico de esa eficiencia no es menor, según algunas proyecciones que andan circulando. Para nada. Hay estimaciones muy llamativas.
como la de Goldman Sachs que mencionaba Forbes, hablan de un posible aumento del PIB global del 7% y un crecimiento de la productividad de 1.5 puntos porcentuales en una década, gracias a la IA. A nivel de empresa, optimiza flujos de trabajo, mejora cómo se asignan los recursos. Es un impulso importante a la eficiencia general. Decisiones más rápidas, más informadas, mayor eficiencia operativa. La consecuencia lógica parece ser una ventaja competitiva más sólida. Y ese es el tercer gran beneficio, obtener una ventaja competitiva real. Poder responder más rápido a cambios del mercado, a lo que hace la competencia. Hoy es fundamental y la IA ayuda muchísimo. Además, permite mejorar la experiencia del cliente, la famosa CX, de formas muy significativas. Te da insights más profundos sobre preferencias, permite una personalización a escala que antes era imposible. Y no olvidemos la optimización interna. Cadena de suministro, finanzas, recursos humanos. Ya hay casos de éxito claros en retail, finanzas, manufactura, que demuestran estos beneficios tangibles. Queda clarísimo por qué tanto entusiasmo entonces. Velocidad, análisis profundo, eficiencia, personalización. La IA parece ofrecer como una navaja suiza de superpoderes para el liderazgo. Pero claro, siempre está la otra cara de la moneda. Pasemos a eso, a explorar los riesgos, los desafíos. ¿Cuáles son las advertencias principales que un CEO debe tener muy presentes? Es crucial, sí, abordar esto con los ojos bien abiertos. El riesgo más prominente, el más discutido, es sin duda el sesgo algorítmico. Hay que quitarse la idea de que la IA es objetiva por naturaleza. No lo es. Las IAs aprenden de los datos que les damos. Y si esos datos reflejan sesgos históricos, sociales, cognitivos, que ya existen en nuestra sociedad, la IA no solo los aprende, sino que puede perpetuarlos, peor aún, amplificarlos a escala. Esto es una preocupación constante en la literatura especializada. Y eso puede tener consecuencias gravísimas en decisiones de negocio, ¿no? Desde a quién contratas hasta cómo haces marketing o evalúas riesgos. ¿Cómo se maneja ese riesgo? Requiere un enfoque proactivo, con varias patas. Primero, la calidad y diversidad de los datos de entrenamiento es crítica. Necesitamos datos lo más representativos y libres de sesgo posible. Difícil, pero esencial. Segundo, monitoreo constante y auditorías periódicas de los algoritmos, para detectar y corregir sesgos a medida que aparecen. Y tercero, relacionado con esto, está el desafío de la caja negra. A veces, los modelos de IA más potentes son tan complejos que es difícil entender exactamente por qué tomaron una decisión. Son opacos. ¿La opacidad? Exacto. Esa falta de transparencia dificulta detectar sesgos. Y claro, la rendición de cuentas. Por eso se habla tanto de impulsar la IA explicable, la XAI. Entiendo. La opacidad es un problema en sí. ¿Qué otros riesgos clave hay que considerar? En el mejor caso, inútiles. En el peor, peligrosamente engañosos. Y ahí entran las alucinaciones, ¿no? Justamente. Ahí está el riesgo de las alucinaciones de la IA. Respuestas que suenan súper coherentes, seguras, pero que no tienen base real o son directamente incorrectas. Muchas veces nacen de datos malos o de limitaciones del propio modelo. ¿Confiar en una alucinación para una decisión estratégica? Podría ser un desastre. Exactamente. Y junto a la calidad está la seguridad y la privacidad. Manejar esos volúmenes enormes de datos que necesita la IA plantea desafíos de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Piensa en GDPR y otras regulaciones. Proteger la información es primordial y complejo. Supongo que implementar todo esto tampoco es ni fácil ni barato. Efectivamente, la complejidad técnica, los costos de implementación, integrar la IA con los sistemas viejos de la empresa son barreras importantes, sobre todo para organizaciones menos maduras tecnológicamente. Y a esto se suma una brecha de talento considerable. Muchas empresas, incluso sus juntas directivas, no tienen la experiencia ni las habilidades para evaluar, implementar y gestionar la IA bien. Hay un dato revelador de IBODE por AMD. Casi el 79% de los miembros de consejos directivos admitía tener un conocimiento limitado de IA. Casi 8 de cada 10. Eso subraya una necesidad urgente de formación, de actualización,
A todos los niveles. Sin duda alguna. Y esto nos lleva a las consideraciones éticas y de responsabilidad más amplias. Más allá del sesgo está la preocupación por el impacto en el empleo, la necesidad de recapacitar a la gente. Y una cuestión fundamental que casi todas las fuentes recalcan. La responsabilidad final por las decisiones tomadas con ayuda de la IA sigue siendo enteramente de los líderes humanos. La IA es una herramienta, no un ente responsable. Y como con cualquier herramienta poderosa, existe el riesgo de usarla de más o mal. Ese es otro peligro importante, el exceso de confianza y la atrofia del juicio humano. El riesgo de delegar demasiado en la IA, de empezar a devaluar la intuición, la inteligencia emocional, la empatía, la comprensión profunda del contexto, el juicio ético, todas esas capacidades humanas críticas, donde la IA, hoy por hoy, es comparativamente débil. Varias fuentes advierten sobre esto. La IA debe complementar, aumentar la inteligencia humana, no sustituirla en lo esencial. Comprendido. Ya mapeamos el potencial y los peligros. Ahora, vayamos al núcleo práctico. ¿Cómo puede un líder interactuar activamente con la IA? Casi como tener una conversación estratégica para mitigar estos riesgos, especialmente el sesgo y las alucinaciones al momento de tomar una decisión importante. Esa es la pregunta clave, sí, para un liderazgo efectivo en esta era. Y no se trata de sentarse a entrevistar a la IA literalmente, sino de establecer un proceso disciplinado, crítico, de colaboración. Hay pasos concretos que marcan la diferencia entre usar la IA de forma ingenua y usarla estratégicamente. Desglosemos esos pasos. ¿Por dónde empieza un líder esa conversación estratégica? El primer paso es definir conscientemente qué rol juega la IA en cada decisión. ¿Es una fuente de datos? ¿Genera opciones? ¿Analiza escenarios? ¿Es un sparring partner intelectual? Fuentes como Doodle o Talent Sprint sugieren verla como un socio de pensamiento. Pero, y esto es clave, estableciendo límites claros. El líder humano decide dónde termina la IA y dónde empieza, y manda el juicio humano, informado por la experiencia, los valores, la estrategia. Poner las reglas del juego, digamos, no darle carta blanca. Exactamente. El segundo paso es fundamental. Cuestionar rigurosamente los resultados. Aquí entra el pensamiento crítico a fondo. Nunca aceptar las recomendaciones de la IA a ciegas. Hay que preguntar por qué sugiere algo, intentar entender su lógica, indagar sobre los datos que usó. Una táctica útil, que sugieren varias guías, es usar la IA como abogado del diablo. ¿Cómo es eso? Pedirle explícitamente que busque contraargumentos a la opción que te gusta más, que identifique debilidades, que señale riesgos que no viste. Esto ayuda a combatir el sesgo de confirmación, el pensamiento de grupo. Me parece. Muy inteligente. Usar la propia herramienta para fortalecer la decisión, no para debilitarla. Tercer paso. Buscar activamente la transparencia y la explicabilidad. Siempre que se pueda, sobre todo en decisiones críticas, hay que esforzarse por entender cómo la IA llegó a su conclusión. Esto significa impulsar el uso de modelos de IA explicable, XAI, esos que están diseñados para que sus procesos internos sean más interpretables por humanos. Entender el cómo no solo da confianza, sino que ayuda a pillar posibles fallos, sesgos ocultos o si se basó en datos malos. La transparencia como antídoto contra la caja negra. ¿Qué sigue? Cuarto paso, crucial para evitar las alucinaciones y validar los insights. Triangular la información. Contrastar lo que dice la IA con múltiples fuentes independientes. Esto incluye otros datos, análisis de expertos humanos, la experiencia del equipo directivo, el conocimiento del sector, del contexto específico. Es vital asegurarse que los datos que usó la IA eran buenos, relevantes, representativos. Si la IA da un resultado sorprendente o raro, hay que ser doblemente escéptico. Validar, validar, validar. Exacto. Quinto paso. Y aquí es donde el liderazgo humano es irreemplazable. Incorporar activamente el juicio, el contexto y la ética. Poner el análisis cuantitativo de la IA en el contexto cualitativo del negocio, la dinámica del mercado, las implicaciones para las personas, los valores de la empresa, las consideraciones éticas, la visión a largo plazo.
Son dimensiones donde la IA actual cojea bastante y donde la sabiduría y responsabilidad humanas deben guiar la decisión final. Es como añadir la capa de interpretación, de significado, de valores sobre los datos y patrones que la IA identifica. Precisamente. Y el sexto paso, que es como el motor de todo lo anterior, fomentar y desarrollar la alfabetización en IA en toda la organización, empezando por el equipo directivo. Mantener un aprendizaje continuo sobre qué puede hacer la IA realmente, qué no puede, sus riesgos, cómo evoluciona, es esencial para poder interactuar con ella de manera informada, crítica y responsable. No puedes gestionar bien lo que no entiendes, al menos mínimamente. Aquí es donde todo encaja, ¿no? No se trata de delegar el pensamiento estratégico a una máquina, sino de aumentar la inteligencia colectiva de la organización. Convertirse en un usuario sofisticado, crítico, estratégico de estas nuevas herramientas. Totalmente. Es un cambio fundamental hacia una colaboración humano-máquina, inteligente, consciente. Bien, hagamos un balance final. Hemos visto que la IA es sin duda una fuerza transformadora para el liderazgo. Ofrece capacidades de análisis, predicción, eficiencia sin precedentes. Exacto. Entender y saber cómo aprovechar esas fortalezas ya es una necesidad competitiva. Pero, y este es el punto central de nuestra discusión, reconocer y gestionar activamente sus debilidades, el potencial de sesgo, los riesgos de los datos, los dilemas éticos, el peligro de deshumanizar las decisiones, eso es lo que define un liderazgo verdaderamente responsable y sostenible en esta nueva era. Y la clave, como has detallado muy bien, parece estar en esa interacción deliberada, crítica. No es solo usar la IA, sino saber cómo usarla bien. Justamente. La clave está en el compromiso activo con la herramienta. Cuestionar constantemente, validar por fuera, buscar transparencia y, sobre todo, integrar conscientemente el juicio humano, el contexto y los principios éticos. Es un diálogo, no un monólogo donde la IA dicta las respuestas. Esto perfila a un nuevo tipo de líder, ¿verdad? Alguien que no solo entiende de estrategia y personas, sino que también tiene fluidez digital y una capacidad crítica para navegar la tecnología, manteniendo siempre una brújula ética firme y esa conexión con lo humano. Has capturado la esencia perfectamente. Los líderes que van a prosperar serán aquellos que dominen el arte de colaborar inteligentemente con la IA, que la usen para elevar su propio pensamiento estratégico, para ampliar su capacidad de análisis y para informar sus decisiones éticas, no para sustituir o diluir estas responsabilidades fundamentales. La IA como un copiloto avanzado, sí, pero con el líder humano firmemente al mando. Para cerrar nuestra exploración de hoy, queremos dejar una idea resonando. Una pregunta que emerge de todo esto y que las fuentes apenas empiezan a plantear. Si esta colaboración entre inteligencia humana y artificial se vuelve la norma, ¿cómo podría transformar no solo las decisiones empresariales, sino el propósito mismo del liderazgo en el futuro? ¿Qué significa realmente liderar en un mundo donde las máquinas pueden analizar, predecir y optimizar a una escala que supera nuestras capacidades individuales? Ahí lo dejamos.